¿Qué grado de recesión estás viendo? Porque durante 2 años se trabajó sobre la idea de que estamos en una stagflation, una estanflación común, que eso significa -1, 0% de crecimiento. No, yo creo que Y está ahora, más arriba de ahora es un eso. poco más grave que Yo eso, creo ¿no? que está más arriba. Yo creo que la industria está cayendo alrededor del 6% y me da la sensación que la economía como un todo debe estar cayendo en el eje del 3%. ¿Y por qué digo esto? O sea, Porque vos estás diciendo que este año el PBI va a va a haber ser una menos caída. 3. Sí, yo digo, todavía es una cosa que uno tiene que ver, depende mucho de cuáles sean las circunstancias, pero yo digo, ¿por qué digo que hay varios agravantes? Primero, yo creo que el nivel de incertidumbre es enorme y una forma de verlo es en la construcción y la venta de propiedades. La caída de la venta de propiedades es una cosa increíble. Está bien, pero hasta hace poquito tiempo lo que nosotros podíamos decir es que como consecuencia de que no hay una moneda en la cual uno pueda pactar por el cepo cambiario, se paraliza por eso y que arreglado rápidamente el tema cambiario, con una liberación, con un mercado libre o de libre acceso o tipo de cambio flotante, que eso se podía hacer, vos me vas a decir ahora cuándo y si es posible, la construcción debería resurgir Sí, nuevamente. la verdad es que ¿Cuál eso es no el ha tema? ocurrido, hay una gran restricción crediticia. No hay que olvidarse que el gobierno ha colocado casi 100.000 millones en deuda interna vía Banco Central, o sea, esos son 12.000 millones de dólares que Eso pegan. tampoco está en tu cuenta de los Eso tampoco está en 240 mi mil, ¿no? cuenta. Entonces digo, cuidado, porque ese número es un número muy duro, muy fuerte. El número 240 parte de la base de que el arreglo con holdout nos va a costar, cuando se haga toda la vuelta, 20 mil. alrededor de 20.000 millones. Es decir, esos son, haciendo la cuenta que va a ser más o menos lo que le vamos a pagar a esta gente si le pagamos. Ese, multiplica por 4 la deuda original, hay 4.000 en New York, hay 2.000 en Europa. Pongamos que no todo siga el mismo proceso, pero vamos a O llegar a sea, ese número. el tema es así, multiplicamos por 4.000 la deuda original del año 2002. Exactamente. Esto es lo que produce... A los otros le pagamos alrededor de 60-65 centavos por cada peso. O sea, vos vas a terminar pagándole a los deudores especializados, a los acreedores especializados en moras, eso es lo que se llama en el mundo, se le dice a lo que acá se le dice buitre. Yo nunca uso buitres, a veces no tengo más remedio porque es como se lo dice, porque buitre implica que nosotros somos carroña, y yo no tengo muchas ganas de ser carroña. O sea, pero digo, le De vamos todas a pagar. maneras, si yo soy un contralor de bonos que suscribí en el año 97 bonos argentinos y los mantuve y no me pagó el Estado argentino, ¿qué buitre soy? No, bueno, digo, Una persona que puso sus ahorros en el gobierno argentino. ¿Es objetivamente. posible juntarlo con los que son especializados en mora, como decís vos? Bueno, yo digo, en general, la gente que pudo aguantar los juicios, ¿cuál era la expectativa del gobierno? Digo, una expectativa que no es justa, pero era que nadie tuviera los recursos financieros para hacer esos juicios en Estados Unidos y hacerlos tan pesados. Fue un juicio que duró muchos años, de inmensos costos jurídicos y de abogados. El problema es que los otros juegan también, y esa idea de que iban a darse por vencidos no era realista. Ahora, Obviamente entre la gente que reclama hay estos fondos especializados en mora, pero hay gente que tenía los bonos originales, y a mí no me cambia que los compró en el es lo mercado. mismo. Exactamente Jurídicamente lo lo mismo, ya quedó claro, ¿no? Jurídicamente lo mismo, y acá ocurre muchas veces. Por ejemplo, yo recuerdo muchos años atrás, una vez el Banco Central salió a vender, ¿te acuerdas cuando los bancos se cayeron acá? El Banco Central tuvo que rescatarlo y le quedó deuda del sector privado, y la salió a vender el Banco Central. Dijo, tienen la primera opción los que son mis deudores, pero si mis deudores no quieren y hay otro que se ocupa de comprarla y cobrársela, se la vendo. Yo no me acuerdo, pero creo que rescatamos un montón de bonos haciendo eso, porque una vez que la gente vio, los deudores privados, que iba a haber alguien que se iba a ocupar de cobrar, los abogados que compraban esa creencia empezaron a pagar. Y parte del problema que tenemos es que en New York las deudas se pagan. Eso yo creo que hay una... Claro. Ahí hay una subestimación por parte de mucha gente que Ahora, decía... es muy grave que vos decís que $1 original que el Estado argentino debía en el 2002,
con los juicios se hicieron $4. Bueno, a mí como contribuyente este tema de patear las cosas para adelante no me sirve para nada. Porque yo tengo que pagar 4 veces más por un manejo irresponsable del gobierno. Bueno, eso fue lo que ocurrió. Estoy obligado, ¿no? Eso fue lo que ocurrió. O sea, eso fue lo que ocurrió. Ahora, es decir, ¿por qué los uruguayos? Yo siempre me pregunto por qué los otros no hacen lo que nosotros hacemos. O sea, por ejemplo, todos los países van al Club de París acompañados por el fondo. Yo te voy a contar una cosa de mi más temprana juventud. Yo era funcionario del Ministerio de Hacienda, estoy hablando 40 años atrás, y hacía los números, formaba parte del grupo económico que lidiaba, y había un viejo funcionario del fondo que conversando una vez me dice, yo pagué mi salario, las instalaciones de mi institución, la infraestructura, mis pensiones y la de todos los funcionarios del fondo, con la plata que le he hecho ahorrar a los países emergentes en las negociaciones del Club de París. Básicamente, ¿en qué consistían los ahorros? Dice, mira, consolidamos las cuentas, nosotros revisamos de un lado y revisamos al acreedor del otro. Entonces eso te genera el chequeo que no te pase en una cuenta que no es muy razonable. Y la segunda, que bajo nuestra cooperación, se supone que si alguien nos pide la ayuda es porque no está en condiciones de que lo agraves con punitorio. Bueno, este chiste de no usar una institución a la que pertenecemos y la cual pagamos las contribuciones para pertenecer, es como si vos fuéramos parte de un club que tiene cancha de tenis, piscina, cancha de golf, todo, y vos en vez de ir al club que tenés todo pago, te fueras enfrente a otro lugar y pagaras todo de nuevo. Pero además después hablas contra el club y haces campaña contra el Fondo Monetario, una cosa que yo te digo, no, bueno, la política eso no siempre, digamos, por ejemplo, si uno lo sigue con cuidado al ministro, el ministro cita como su paradigma ahora a Anne Kruger. ¿Ustedes se acuerdan de que decía Anne Kruger? ¿Por qué? Porque ella quería armar la quiebra de los países, en ese sentido. El punto de Anne Kruger, que no es un punto menor, es que en las deudas soberanas no hay un procedimiento de quiebra. No lo hay. Entonces, dado que no hay un procedimiento de quiebra, ella en el año 2002 planteaba la necesidad de resolver este problema con un acuerdo de ley de quiebra a nivel internacional. La alternativa que se buscó fue otra, fue poner en cada bono, que tienen los bonos nuevos argentinos tienen esa cláusula, son cláusulas de acción colectiva, que es como hacer un tribunal de concurso dentro de cada bono. El problema, decían Kruger en esa época, eso resuelve los problemas para el futuro, los ayuda a resolver, pero no resuelve el problema de Argentina. Esto es porque era para el futuro y no retroactivo. No hacía para atrás el problema. Entonces, el argumento de Kruger, a mí me divierte, me apena, a veces me conmueve en este episodio. Era la única persona que se ocupaba de otro problema. Es como si vos estuvieras nadando a 500 metros de la playa, te agarra un calambre de dificultad, en vez de llamar al guardavidas, al bañero, lo empezás degenerado, criminal, gordo sinvergüenza, ¿entendés? O sea, al único que se preocupaba. Bueno, ahora cambió eso, ahora están usando los argumentos de Lagarde, los argumentos de Anne Kruger, pero lo hacen de manera vergonzante. O sea, hoy reconocen los argumentos, más yo diría, en los tribunales la cuestión demoró mucho por los argumentos de Anne Kruger, porque era un problema. ¿Qué hizo los jueces? ¿Qué hicieron? No dieron tiempo. Por eso hemos estado pleiteando con este tema 12, 13 años. Ahora, si en 12, 13 años vos no le encontrás la vuelta, te tenés un problema vos. O sea, esa es la verdad. En una época de gran abundancia. Porque, Carlos, ponelo de otra manera. ¿Qué impedía que el Estado argentino y sus amigos, los que ahora le votan en la OEA, en los 77, hubieran comprado la deuda en los mercados marginales? ¿Cuál era la dificultad? No quiso hacerlo Kirchner. Pues eso lo hubieran podido a mí hacer. Me han comentado que Kirchner creía que si el Estado recompraba su propia deuda en el mercado, le estaba regalando plata al sistema financiero y estaba premiando a las mesas de dinero. Esa era la ideología estrafalaria que él tenía. Me lo ha contado gente cerca de él. Si hubiera podido comprar deuda a 30 centavos, 40 centavos, que vamos a pagar 400 centavos. 4 pesos contra 30 centavos. Eso. Ricardo, ¿por qué en la corporación política argentina nadie entiende esto que es tan simple? Bueno, yo creo que no ha habido... hagamos un repaso cultural de lo que pasó. Mucha gente, y aún hoy, simpatizó con estas ideas. O sea,
¿Qué era lo que le desagradaba? El estilo crispado de Kirchner, la grosería, si ustedes quieren, los episodios de indecencia que ocurrieron. Pero el núcleo conceptual de aislarnos del mundo, de castigar a quien invierte en Argentina, esas cosas, hay una cierta popularidad de eso que nos hace un inmenso daño. Si hubiera la otra visión, probablemente hubiéramos tenido la fortuna de poder actuar con racionalidad. Yo creo que hay en la Argentina, desgraciadamente, un problema cultural muy grave, que es valorar las cosas que nos hacen daño. Ese populismo está metido no solo en el gobierno, también en la oposición. Por eso el tema cultural, el tema que tú haces en este programa, y que muchos hacemos en libros, en conferencias, en artículos periodísticos, en cursos, es tratar de hacer ver que la cultura que prevalece en otros lados es otra, y les va mucho mejor con esas reglas. Es decir, yo no estoy apelando a valores éticos, estoy apelando a cosas más positivas, o sea, no dejo de valorar la cuestión ética, pero quiero decir, yo lo que estoy tratando es que entendamos que nos va a ir mejor si hacemos las cosas de otra manera. Además, es más sano éticamente para mí, pero quiero enfatizar que nos va a ir mejor si hacemos las cosas de otra manera. Ahora, parte de esta reflexión no se entiende, yo te lo confieso, yo en marzo del 2005 estaba desesperado cuando hicieron el canje. ¿Por qué estaba desesperado cuando hicieron el canje? Porque yo decía, ábranlo inmediatamente, generen oportunidades, porque el problema central de un canje es los holdout. Vos tenés que evitar que eso se produzca. En realidad, para hacerlo más grave, Carlos, y darte todos los elementos del juicio, Singer compra los bonos en el 2008. Hubo mucho tiempo para arreglarlo. Hubo mucho tiempo. O sea, recién ahí entra él. Recién ahí. Entraron al final. Entraron con gente muy desesperada. Porque, a ver, vamos a explicar también la economía del problema de Singer y los fondos especializados en mora. Porque acá hay que aplicar en el análisis económico, hay que aplicar los incentivos. Ellos necesitan juntar una masa crítica suficiente que les permita, ganando el juicio, financiar los costos jurídicos que van a incurrir. Son costos enormes de abogado, de pleitear en todos lados, es una cosa costosa eso. Entonces, se les fue dando la oportunidad, por eso entender qué hicimos mal esta vez nos va a ayudar, pero primero hay que entender que lo que tuvo mal fue la renegociación de la deuda, que se hizo todo eso. Ahora, que se hablaba como una gran genialidad, fue un horror como se hizo, y la forma de ver cómo fue un horror es que yo veo la experiencia de Uruguay y veo la nuestra. En Uruguay no hay un solo caso, no hay un juicio, no hay un juicio de ninguna de esas cosas. Ahora, Singer debe estar feliz de tener una contraparte tan tonta como la República Argentina, ¿no? Bueno, yo creo que ha podido hacerse un picnic. Un picnic, directamente. Eso no hubiera ocurrido si hubiera tenido otra gente enfrente, que hubiera estado todo el tiempo pensando cómo evitar eso. Ahora, por ejemplo, cuando yo pienso, a veces mucha gente me pregunta, y algunos amigos que están acá presentes escuchándonos, ¿qué pasó en marzo de 2001? Yo en marzo de 2001 lo que estaba tratando era de evitar los problemas que venían. Ahora, esa cuestión de pensar en los problemas que vienen es muy importante. Eso es lo que hace que la política tenga la inteligencia de resolver los problemas, no de crear.